No había Ok, mucho material. claro. Lo que pasa es que empezaron, o sea, por lo que vi, no habían visto tanta materia, pero igual prefiero hacer, aunque sea como una tutoría un poco más corta, o un poco tipo más explicativa. Es decir, lo que pensaba fue como repasar este taller global, agarrar un par de ejercicios de pruebas que encontré que como que se relaciona con lo que está en este taller global, em, y explicarlo, es decir, hacer los ejercicios, repasarlos e ir explicándolo. Mm, Em, Sí, ¿por qué? Porque en verdad prefiero hacer eso a que no hacer nada, porque igual esta materia se empieza a hacer como más complicada y es un poco más abstracta. Eh, ya, entonces, en esta tutoría lo que vamos a hacer y vamos a hacer este taller global que es el 7.1 si no me equivoco, creo que es ese, que es de integrales de líneas de campos escalares y vectoriales. Entonces, ya, lo primero que hay que tener en cuenta es qué es una integral de línea. En sí, porque es como lo que la gente igual como que le dificulta un poco comprender. En sí, una integral de línea es, por ejemplo, ya, yo tengo una curva que puede ser de cualquier tipo, ¿ya? Ok. Que va a estar en un sentido, que puede ser horario o antihorario. Y por convención, por lo general, se elige contra las manecillas del reloj, es decir, antihorario. Y ahí se considera positivo. Y por lo general, bueno, una integral de línea es integrar en toda esa curva. Es la integral sobre una curva. Integral sobre una curva. Ya. Ahora, se dividen en las de los campos vectoriales y la de los campos escalares. Y se van a calcular de distinta manera según sea un campo vectorial o un campo escalar. En el caso de las escalares, se escriben de esta manera, escalar. ¿Escalar? Sí, ¿Escalar? ¿No se sí, supone que las integrales campo como que se escalar. convertían en vectores? O sea, el profe no... Es que no siempre, es decir, tú puedes tener un campo escalar o un campo vectorial, y en el caso de que sea un campo escalar, va a tener un cálculo específico, que Pero la integral de línea de esa curva se puede escribir al tiro, aún un poquito más en esto, de el no se campo. Ujú. Disculpa, pero ¿no se supone que estas integrales representan curvas que están en un plano 3D? Sí, pueden ser curvas de un plano 3D o 2D incluso. Ujú. Ya, ya. En sí se escribe de esta manera, que va a ser el campo escalar evaluado en una parametrización de esa curva por la norma de la de la derivada de la parametrización. Eh, y eso vendría siendo en escalar. Ahora en integral de línea de un campo vectorial. Entonces, campo escalar y ahora un campo vectorial. De un campo vectorial, bueno, lo voy a explicar mejor porque ya está escrito ahí, pero va a ser, la forma de calcularla va a ser la integral de el campo evaluado en la parametrización, producto punto, y eso es importante porque en el anterior es simplemente una multiplicación, producto punto de la derivada de la parametrización. Y en sí la única diferencia entre un campo escalar y uno vectorial es que específicamente el vectorial son vectores, representan un punto en el espacio, es decir, una coordenada en el espacio. Eh, y vamos a ir haciendo los ejemplos del taller y todos los ejercicios del taller y después los de las pautas que tenía. Entonces, vamos a repasar el ejemplo uno que dice, escucha, me sale una cosa aquí, ya. Que nos dicen, calculemos el trabajo efectuado por el campo de fuerza x cuadrado menos xy. Entonces, que esto ya sabemos que es un campo vectorial, bueno, de por sí la fuerza es un vector, pero además como nos lo están dando en estas coordenadas, lo vamos a escribir así.
simplemente para como, al menos a mí me sale más cómodo. Cuando se mueve una partícula a lo largo de un cuarto de circunferencia. Y bueno, acá nos dan la parametrización al tiro, pero nos están dando un cuarto de circunferencia, es decir, de aquí a acá. Es decir, de 0 a pi medios. Y además, ¿cómo escribo una circunferencia? Eh, en una parametrización. Va a ser coseno de t, seno de t. Y ahora si tuviese un radio distinto a 1, cambiaría estaría multiplicando por ¿Un un rayo? a, un radio, Dijiste, un radio. ah, Sí, entendí rayo. sería como el radio, perdón. Estaría multiplicándose por el radio. Ya. Entonces ya más sabemos que va a ir desde 0 a pi medios, porque nos dicen que es un cuarto. Entonces, Entiendo, estoy enredado, o sea, se ujú. supone que esto, ¿por qué está en pi medio? O sea, el pi medio se refiere a que esto es uno de esos, Porque estamos viendo un cuarto de la circunferencia. Esta es la circunferencia total. ya. Entonces estamos yendo desde el 0 hasta la parte de acá, que es justo pi medios. Mm, Eso creo que cosa que me cuesta entender un poco esa fórmula, el v en función de t, y ahí pusiste como ejes x y y el coseno y el seno de t, una función dentro de otra función. Ah, eso sí, ya. Lo que pasa es que la parametrización es simplemente la escritura de esa curva, que en este caso es la circunferencia, como una parametrización. Eh, es decir, bueno, la circunferencia por lo general es coseno de t, seno de t. Y también puede ser, o por general, como el radio por el coseno de t y el radio, el radio por el seno de t. Y así. Pero es simple, el RT significa simplemente la parametrización de la curva. ¿Sí? ¿Y cómo hiciste para deducir eso de que el t está entre cero y el pi medios? Es por lo que aparece en el gráfico, ¿verdad? Es que Claro, se por me el recuerda gráfico. mucho a esos ejercicios de integrales dobles y triples en que uno tiene que hacer Ujú. esto de tipo uno De y hecho, dos. lo que yo les recomiendo para la próxima prueba es que ustedes sepan graficar toda la superficie y sepan identificar toda la superficie. Porque de hecho, cuando ustedes vayan a parametrizar, van a tener que saber qué superficie es y les va a ayudar mucho a verlo visualmente y a decir como ya puedo parametrizarlo de esta manera y calcular con tales coordenadas. Ya. Ujú. Bueno, estamos en un campo vectorial y nosotros habíamos dicho que va a ser, eh, ya voy a anotarlo aquí, va a ser de A a B por el campo vectorial evaluado en la parametrización, producto punto de la derivada de la parametrización de t. Entonces necesitamos también la Claudia, derivada una de, pregunta. ¿sí? ¿Cómo sabéis que estáis calculando un campo escalar y no vectorial? O sea, estamos calculando uno vectorial. Eh, y eso lo sabemos primero porque el trabajo, perdón, porque la fuerza es vectorial y además acá te lo están dando con las coordenadas. Te dan I tongo y acá te dan J tongo. Entonces ahí sabía el Ah, tiro perfecto. como, claro, lo puedo escribir como un vector. Gracias. Eso es como uno de como los mayores indicios que te dan. Ya. Entonces, esto de aquí, bueno, sabemos que va a ir de 0 a pi medios. Y tenemos que evaluar la parametrización que era coseno de t, seno de t en el campo. Entonces va a ser coseno cuadrado de t, menos coseno de t por seno de t. Estoy simplemente evaluando. Producto punto de... Ah, y acá me faltó derivar. Derivada de coseno es menos seno y derivada de seno es coseno. Entonces aquí va a ser menos seno, coseno. Ya. Entonces voy a ir de 0 a pi medios y acá voy a empezar a hacer el producto punto. Entonces me va a quedar coseno de 2t por seno de t. Sí, producto punto es simplemente multiplico esta componente por esta componente
y luego sumo la siguiente multiplicación de componentes. Entonces, ya, me queda coseno cuadrado de t por seno de t y todo eso por un menos. Ahora voy a sumar eh, y me va a quedar, ya, va a ser Eh, coseno, va a ser en disculpe, verdad menos. ¿Mm? soy yo, parece que te faltó un paréntesis en la parte del... Espera, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿En Aquí, qué parte? mira, el coseno es el coseno de h. Ah, no, soy, ¿Dónde? parece que no, bueno, creo que te faltó un paréntesis, se dice coseno paréntesis t al final, ¿cierto? Al final del enunciado. Sí, ahí está. Ah, Dice coseno ándale. de t. No son todas t. Dice Pero, coseno de t y luego hay discul- otro paréntesis. ¿Mm? discúlpeme por interrumpir, pero ¿cómo llegó a esa integral? Esa integral del cero a pi medios y eso largo. Ya. Esto es por simplemente la definición de la integral de línea en un campo vectorial. Ya, Bueno, de va a ser, definición. claro, va a ser, sí, en sí se forma simplemente por la definición y es como que se la tienen que aprender así de memoria. Y bueno, estos serían los límites entre los cuales va la parametrización. Esto es, esto todo aquí es f evaluado en la parametrización y esto de acá es la parametrización derivada. Ahí. O sea, va más lejos, pero no veo esa parte. Ahí sí. Y ya. Bueno, entonces aquí una vez hice el producto punto, puedo sumar esto de acá. Entonces me va a quedar 0 a pi medios de menos 2 coseno cuadrado de t, seno de t. Y me quedaría simplemente resolver esta integral, que lo que puedo hacer es hacer u igual coseno de t. Entonces derivo coseno de t y me va a quedar menos seno de t. Entonces me va a quedar... Ah, y además, como ya, bueno, estoy usando una sustitución, si yo evalúo u en cero, me va a dar cero. Y si yo evalúo, perdón, perdón. Si yo evalúo u en cero, es decir, voy a tener coseno de cero. Y ya, coseno de cero, lo cual es ¿Está 1. diciendo la técnica de esto de cambio de variable? Sí, es decir, no de cambio de variables, sino de sustitución. Estoy cambiando los límites nomás de la integral. Y además voy a tener coseno de pi medios, y esto va a ser cero. Entonces, voy a tener que mi nueva integral va a ir, perdón, de 1 a 0. Anda, Eh, cero. ¿Qué Ahí cosa? cuando pusiste eso, el coseno de cero igual a uno, lo que pusiste ahí después de la flecha, ¿no? Eh, o sea, aquí lo único que hice fue cambiar los límites de la integral. No, antes del coseno de pi medios, antes pusiste eso que parece coseno cero, es un cero, ¿verdad? Coseno Sí, cero es un igual a 0. uno. Sí, Ah, coseno de ya, 0 es igual a es 1. que parecía otra cosa, parecía como un número 6 o una letra. Ah, no. Eh, Eh, Voy a ponerlo más claro más. No ujú, sé, ahí después lo arreglamos para ujú, que quede más claro al final, claro. cuando hagas la pauta. Sí. Ya, Eh, antes que lo cuente. y aquí, bueno, me va a quedar, bueno, reemplazo eso acá en la integral, me va a quedar 2 por u al cuadrado, em, mejor u, y acá tengo que evaluar en 0 y en 1. Entonces me va a quedar menos 2 por 1 partido en 3, es decir, menos 2 tercios. Sí. Y ese sería al menos este ejercicio del ejemplo. ¿Se entiende? Me cuesta entender el por qué el u elevado a 3 es uno. U elevado a 3. Ah, porque acá estoy reemplazando nomás. Eh, 2 Ah, por lo 0 reemplazaste al cubo es 0. Y 2 por 1 al cubo es 1. O sea, es decir, es 2 por 1 partido en 3. Entonces te queda eso nomás de ahí. Ya. Ujú, ya.
Ahora hagamos este de acá. Ya. Aquí nos dan otro campo vectorial. Nos piden calcular ya la integral de línea, donde C es el segmento de recta que conecta los puntos 0,0,0 con 1,1,1. Ya, acá hay dos cosas importantes. Lo primero ya es que vamos a decir que es un campo vectorial. Y lo siguiente es que tenemos que hallar la parametrización, porque en la anterior incluso la parametrización nos la daban. Eh, y lo otro es que acá nos dicen recta, ya eso es importante. Eh, ya, entonces, yo quiero que cuando yo parametrizo, yo sé que los puntos, es decir, si yo reemplazo las coordenadas o los límites entre los cuales va t, me tiene que dar esos puntos a los que yo quiero llegar. Entonces, yo puedo parametrizar como t, 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 ¿ya? Y decir que t va a estar entre 0 y 1. Porque, por ejemplo, si yo digo ya, t es igual a 0, me va a quedar 0, 0, 0, que es justo el punto que estoy buscando. Y si yo digo que t es igual a 1, me va a quedar 1, 1, 1, que es también el punto que tengo después. O sea que T se refiere a los puntos 000 y 111. T es la Por eso T está entre 0 y 1. parametrización. T es una variable que se mueve de esa parametrización. Eh, y Entonces que al T final lleva a está, los puntos que tú estás parametrizando, por o decirlo sea así. que T está entre los puntos que uno parametriza. Sí, claro. Por ejemplo, No si que, tú, mira, tú tienes que de alguna manera llegar a parametrizar esos puntos, ¿ya? O mejor dicho, esa recta. Entonces, cuando tú evalúes los límites entre los cuales tú quieres que vaya t, te tienen que llegar a dar esos puntos. sí, es que confuso porque Sí, ahí porque ahí puso que T está entre 0 y 1 por los puntos 000 y 111. claro, ¿Pero por qué lo pasaría general si eso no se fuese? cumple. ¿Pero qué pasaría Eh, si los puntos no fuesen tan iguales? O sea, en vez de 000 fuese, no sé, hay, 010. ya, hay otro ejemplo donde, por ejemplo, no son así. Parte va de 1, 1, 1 y va de 2, 3, 4. Y que de Ujú. hecho, en verdad, hacer la parametrización es ser ingenioso. No, no hay otra forma de decirlo. Pero por lo general no les van a dar parametrizaciones complejas. De hecho, después si quieren hacemos ese ejercicio O para sea, que un caso vayan viendo. hipotético que se me ocurrió. Sí. Ujú. Ya. Lo siguiente que tenemos que hacer es derivar esto. Entonces me va a quedar 1,1,1. Entonces ya había dicho que era de la integral de línea de un campo vectorial. Es el campo, evaluar la parametrización, producto punto por la derivada de la parametrización. Entonces voy a evaluar esto. Ya, sabemos que va de 0 a 1. Ahora voy a evaluar la parametrización en el campo. Entonces me va a quedar t por t cuadrado, coma t cuadrado por t, coma t cuadrado por t. Y todo esto multiplica, o sea, producto punto por 1,1,1. Eh, uy, de t. Entonces me va a quedar de 0 a 1 ya voy a dejarlo más bonito. T cubo, t cubo, t cubo. 1, 1, 1. Y esto va a ser t cubo más, es decir, si hago el producto punto, me va a quedar así, 0, 1, de t, que es lo mismo que tener de 0 a 1, de 3 t cubo. Entonces me va a quedar t a la cuarta partido en 4 por 3, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Entonces me va a quedar 3 por 1 a la cuarta partido en 4, que es lo mismo que decir que 3 partido en 4. Y ahí estaría. Me Eso es. enreda un poco el desarrollo, o sea, como que llegó a una especie de ecuaciones con test que
Se ven raras. Ya, acá lo único que hice fue, esta parte de aquí, fue reemplazar la parametrización, es decir, la que está acá, en el campo. ¿Cachai? Porque tengo t, o sea, la coordenada x es igual a t. ¿Ya? Entonces, ¿qué es x? Es t, y está t multiplicándose por la coordenada y al cuadrado. Y es justo t, entonces va a ser t por t cuadrado. Y así haces lo mismo con la siguiente coordenada. Entonces, por eso te queda como ya, t por t cuadrado por t cuadrado por t. Y acá después simplemente hacer producto punto, es decir, multiplico t al cubo por 1 y luego sumo la siguiente multiplicación de la coordenada. Voy a hacer t al cubo por 1 más t al cubo por 1 de nuevo. Y así. Esta de acá. Y ya, Uh, hagamos... ¿Mm? Tengo que escuchar como un rugido. Ah, no. Qué raro. Ya. Hagamos este de acá. Ya nos piden calcular esta integral de aquí. Que ya primero nos dicen que C es decir, es una curva de una circunferencia, ¿ya? Y que además es la mitad derecha, ¿no? Entonces yo voy a tener la mitad derecha de esta circunferencia así. Puse como los puntitos como para que se imaginen la otra parte de la circunferencia, pero al final quiero solo la mitad derecha. Entonces, ¿cuál es este ángulo de acá? Esto es menos pi medios. Y este ángulo, es decir, este punto de acá es pi medios. Eh, y además estoy parametrizando una circunferencia. Y al final voy a escribirla, pero la parametrización estándar de una circunferencia es r coseno t y es r seno t. Estoy así. Ya, r radio. Entonces va a ser 4 coseno de t, 4 seno de t. Ya. Y además también me interesa conocer la derivada de esto, así que va a ¿Derivada? ser, ¿Por qué? ¿No se supone que estamos en integrales? em, sí, pero al final como siempre uno calcula, o sea, en todo este rato lo que hemos estado haciendo es igual necesario calcular la parametrización derivada. Ujú. Mm, Porque al final tú o tienes que hacer producto punto o tienes que multiplicarla por esa parametrización. Ya. Entonces, voy a derivar la parametrización y me va a quedar 4 bueno, menos 4 seno de t, 4 coseno de t. Ya. Si se dan cuenta, acá no nos están pasando un campo vectorial, entonces en sí lo vamos a usar como si fuese un campo escalar. Y no nos están dando como tal algo, pero al final uno lo que va a considerar es que esta integral de c de x y cubo la voy a poder escribir eh, como esta función de aquí. Esto va a ser sí, hay f. como una función. Claro, entonces voy a tener f evaluado en la parametrización. Em, ya, ese no es producto punto, es un por simple nomás. De hecho, lo voy a hacer como un x así de por. Por la norma de la parametrización derivada. Ya. Y esto es también simplemente por la definición de integral de línea en un campo escalar. Entonces, ya, nosotros sabemos que estamos yendo desde menos pi medio, que es la parte de abajo, hasta pi medios. Ok, si ahora yo reemplazo la parametrización en esta función de acá, voy a tener 4 cos, perdón, sí, 4 coseno de t, 4 coseno de t, eh,
ya, por y a la cuarta. Y a la cuarta es... ya. Va a ser 4 a la cuarta. Estoy reemplazando la parte de aquí por seno a la cuarta de t. Ya. Y al final estoy... Incluso este paréntesis lo puedo borrar. Porque al final me va a quedar todo multiplicándose entre sí. Y ahora tengo que sacar la norma de la derivada. Voy a calcularla aquí. Eh, ya. Entonces, la norma es en sí la raíz de todos los componentes al cuadrado. Entonces me va a quedar menos 4 al cuadrado, seno cuadrado de t más 4 cuadrado, coseno, vamos a ver esta cosita aquí, seno cuadrado de t, y ya. Y ahora si yo factorizo, ya. Si yo factorizo por 4 al cuadrado, que va a ser 16, voy a tener seno cuadrado más coseno cuadrado, que eso es 1. Entonces acá me va a quedar simplemente raíz de 16, que eso es 4. Entonces, en sí toda esta, la norma de la derivada de la parametrización es 4. O sea, todo eso es Eh, 4. Lo que acabas sí, de escribir es la integral. sí. Es decir, la parte de acá, la norma. La norma de La verdad aquí. me confundí bastante de integral porque como que hiciste una integral a partir de otra. Algo así como una integral doble o incluso triple. No, no, no. Mira, está acá la parte, ¿se ve el puntero? ¿Sí? Ya, esa parte de aquí es simplemente la norma de la derivada de la parametrización, que yo la calculo, no la quise calcular acá abajo para no enredar, pero la calculo al final porque la necesito al formar la integral por la definición por definición de la integral de línea de un campo vectorial, la necesito. Entonces por eso acá la calculé, porque acá de hecho es solamente el campo, creo que dije campo vectorial y quería decir escalar. Acá es simplemente el campo escalar evaluado en la parametrización, es decir, la parte de aquí, por 4, que 4 es la norma. Y es eso, solo calculé la norma. ¿Pero qué se fija con que 4 es la norma? Tú tienes que sacar la norma de la parametrización. La norma es la la raíz cuadrada de los componentes de la suma de los componentes al cuadrado, mejor dicho. Es cuando sacas el módulo de, de Hmm. cualquier cosa. Ya. Perdón, es que estoy como medio enredado y ya te cansado. Sí, entonces aquí, bueno, voy a así factorizar, sacar los 4, menos pi medios a pi medios de seno a la cuarta por coseno de t nomás. Entonces aquí lo que me conviene es usar u igual a seno de t, derivada de seno, coseno. Entonces acá voy a cambiar los límites. Ya, si yo valgo menos pi medios, me va a quedar menos 1. Ya, es decir, seno evaluado en menos pi medios es menos 1 y seno evaluado en pi medios es 1. Entonces me va a quedar de menos 1 a 1 de... ¿Cómo se llama esta cosa? Ya, de u a la cuarta de t. Sí, de u a la cuarta de t. Sí. Entonces esto va a ser U. Y además multiplicado por 16 a la cuarta. Que luego calculo al tiro. 16 por 4 a la cuarta. Que eso es 4096. Ya. Entonces me va a quedar U. Ahora integro. Y evalúo menos 1 y 1. 4096. Entonces me va a quedar 4096 de un quinto eh, menos uno partido en 5. Y este es un menos uno elevado a 5 aquí. Pero al Dios. final
también es negativo. Entonces me va a quedar un quinto más un quinto. Entonces, es decir, me van a quedar 2 quintos de 4096. Ahora que lo pienso, creo que me falta teoría. Quizá me esté costando entender todo lo que me estás contando ahora porque no logro Mm, como estar el día en cálculo multivariable. Al principio sí lo estaba, al principio del semestre, pero debido a ciertos problemas con otros ramos, onda, a otras tareas, trabajo, prueba, mejor dicho, me ha costado como estar al día con cálculo. claro, He tratado de sí, recuperarme y estoy cerca, pero me falta. sí, Mm, trata de hacerlo ahora. Es que después cuando empiecen a ver Green y Stokes, eso ya es más complejo. ay, gracias por el consejo. Ya. Y quedaría ahí no, que fue el cálculo. ¿Eso sería todo Eh, por hoy? no, era ese ejercicio. O sea, al menos quería seguir haciéndolo. Ya, vamos a hacer este de acá. Ay, vamos a hacer este de acá y luego vemos una cosa de materia del teorema fundamental que no sé si se los pasaron, pero les va a servir. Y luego hacemos esta de acá. Ya. Ya, ya. Ya. Dado el campo vectorial tanto, nos piden primero demostrar que un campo es conservativo. Ya. Entonces, ¿cuál es la definición de que un campo sea conservativo? Si yo encuentro el gradiente de una función, ya, sí. Si el gradiente de una función es igual a ese campo vectorial, es decir, que vamos a tener un campo que es conservativo. Es decir, un campo conservativo, perdón, es cuando existe una función que el gradiente sea igual a ese campo. Em, entonces, es decir, acá lo que nos están pidiendo básicamente es encontrar una f que cumpla esa condición. Encontrar f que cumpla esa condición. Ya. Ahora, ¿cómo encuentro esa función que también le llama función potencial? Y eso tiene que ver con el potencial eléctrico y lo van a ver después. Yo lo que puedo hacer es integrar cada coordenada que me den del campo y así hallar esa f. Porque la gracia es que em, si yo derivo esa función, me debería dar el campo, que es lo que tengo escrito aquí. Entonces, em, vamos a escribir f de x, y, porque no están dando solamente dos componentes, entonces están escritas en torno a x, y. Ya, lo primero es que si yo, ya, voy a mirar la primera componente y la voy a integrar. Entonces me va a quedar x cuadrado partido en 2 más x y cuadrado. ¿Ya? Ahí integré simplemente la primera componente, ¿ya? Del campo. Ahora, notemos que si yo derivo esto, ya, yo derivo esto en torno, lo voy a derivar en torno ahí, ¿ya? Entonces me va a quedar, esta parte de acá se me va a ir a cero porque no me interesa x, pero me va a quedar 2xy, ¿ya? Que es justo lo que estoy buscando en la segunda componente de acá. A ver, la segunda componente de acá. Ahora, si yo, no puede ser, ahí sí. Ahora, si yo derivo esta parte, la misma función que había encontrado, x cuadrado partido en 2 más xy. Ahora, si la derivo respecto a x, me va a quedar acá simplemente x más y cuadrado, que es justo lo que estaba buscando acá. Entonces, ahí ya sé que mi función es esto de acá, que resultó de solamente integrar la primera. Em, y así queda. Es decir, esa sería la función y como existe una función que cumpla esa condición,
se puede decir que el campo vectorial es conservativo. Em, y bueno, ahora nos piden calcular la integral de línea de ese campo con una curva igual a raíz cúbica de x, que va desde -1,-1 hasta 1,1. Ya. A ti te cuesta entender esto, ¿verdad? Porque yo igual me siento bastante perdido en primer lugar. ¿A qué se ve con el Eh, campo conservativo? Ah, ya, mira, campo conservativo significa que que existe una función tal que el gradiente de esa función sea igual al campo. Es decir, ok, yo tengo una función. Si yo derivo esa función tanto en x como en y, eso me debería dar el campo que yo estoy buscando. Y si existe esa función, entonces se puede decir que ese campo es conservativo. Entonces, repasando. Acá nosotros, o sea, el objetivo es encontrar una función que cumpla esa condición. Esa función también le llaman función potencial. Y por lo general lo que uno hace es agarrar una coordenada de ese campo e integrarla. En este caso, yo integré la primera, ¿ya? Esta es una. o sea, el campo conservativo se refiere a si es como... Campo conservativo significa que existe una función tal que el gradiente de esa función sea igual al campo. el gradiente sea igual al campo, o sea, con gradiente no entendió que eso significa la derivada. La Sí, derivada es igual a qué cosa. Eso último sí que no la está claro. derivada es igual al campo eléctrico. La derivada de esa función sea igual al campo eléctrico. Campo Eh, eléctrico, o sea, al campo eléctrico, al campo vectorial. Es un que campo esto se vectorial. ocupa, es que está la Momento, función potencial y eso se ocupa con el campo eléctrico. Y justo momento, lo vimos este semestre en física, entonces fue como, perdón. Eh, ya. Eh, ya, entonces, acá, bueno, nosotros lo que hicimos fue integrar la primera coordenada. En verdad uno puede elegir cualquiera, pero en este caso elegí la primera nomás para ver si me resultaba. E integré respecto a x, ¿ya? Entonces, integré respecto a x también porque estoy analizando la coordenada x. Si yo hubiese querido analizar la segunda coordenada, tendría que haber integrado respecto a y. Entonces, acá integré respecto a x, me quedó x cuadrado partido en 2 más x y cuadrado. Ahora, yo lo que quiero es ver si efectivamente es conservativo, es decir, si yo derivo esa función, me debería dar el campo que tengo escrito ahí arriba en el enunciado. Entonces, derivo esto respecto a y y me da 2xy, que es lo que quiero conseguir acá. Perfecto. Ahora, agarro la misma función que había encontrado y la derivo respecto de x y me da x más y cuadrado, que es lo que tengo acá. Entonces, ahí sí encuentro una función tal que el gradiente de esa función, es decir, las derivadas parciales tanto de x como de y, sean iguales al campo vectorial que me estaban pidiendo. Entonces puedo decir que ese campo es conservativo. Trata de analizarlo después, pero es como, esa es la definición al final. siento que me va a explotar la cabeza con tanto concepto. Sí, acá empieza a ser muy abstracta la materia. Ay, Dios santo. Entonces, ya, sigamos. Eh, ya, calcule esa integral con la curva y es igual a raíz cúbica. Entonces voy a poner y es igual a raíz cúbica de x. Y me dicen que va de -1 hasta 1, -1 a 1, 1. Ya. Eh, bueno, en sí, bueno, yo estoy analizando esta curva, ¿ya? Entonces tengo que parametrizar esa curva. Yo lo que puedo hacer es elegir o decir que y es t o decir que x es t, ¿ya? Ahora, como y depende de x, voy a elegir que t sea x. Es decir,
voy a hacer que t sea x. Entonces, cuando yo quiera escribir y, yo voy a tener 3 raíz de t, ¿ya? Lo único que hice fue reemplazar, es decir, parametrizar, por decirlo así, x. Pero o sea, al dejar parametrizado x, estoy también parametrizando esa curva, que está, eh, esa curva de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo otro? Que además, justo esta parametrización de t va a ir desde -1 hasta 1. Y ahora tendré que calcular la integral desde ya a b del campo parametrizado. Hoy tengo que derivar esto. Parametrizado, producto puntos de la parametrización derivada. Entonces, parametrizo perdón, ¿cómo se llama? Derivo la parametrización y me va a quedar 1 y acá me va a quedar 1/3, ¿sí? Me va a quedar 1/3 de t menos 2/3, claro. Ujú. Sí, porque bajo el exponente acá. Ya. Así que ahora, entonces si reescribo esta integral, me va a ir de integral de -1 a 1 de... Ya, ahora tengo que escribir el campo. Necesito el campo. Voy a anotar el campo por aquí. Se pegó. Es x más y cuadrado, 2x. X más y cuadrado, 2x. Ya. Entonces, voy a tener t, estoy escribiendo todo acá, por, es decir, más y cuadrado, que sí y es raíz cúbica de t. Entonces me va a quedar t elevado a 2/3, coma, 2 por x es t, y por y. Y es esta raíz cúbica de t. Entonces sigo trabajando esto y me va a quedar, ya, voy a seguir, por la derivada, aquí me falta una coma, de 1,1/3 de menos 2/3. Ya, entonces voy a reescribir esta parte de aquí nomás y me va a quedar 2 aquí. Ya, tengo 1/3 más 1. Entonces me va a quedar 4t elevado a 4/3, coma 1,1/3 de menos 2. Y ahí. Y ahora me quedaría hacer producto punto. Entonces ya, voy a tener t más t elevado a 2/3, más 2 t elevado a 4/3 por 1/3 por t menos 2/3. Ahí. Entonces me queda -1 más t 2/3 más 2/3 de t elevado a 2/3. Y todo esto respecto a t. Entonces ahora si yo integro, perdón, si yo integro me va a quedar t cuadrado partido en 2 más 2/3 más 1 son 5/3.
Sí. Ah, pero aquí me quedó. Sí, pero acá me quedó. Tengo algo distinto. Mm, esto está bien. Tenemos 5 tercios. Ah, pero puedo hacer esto. Ya, todavía no integré. Puedo hacer ya, -1 de 1 de t y puedo sumar estos dos porque tienen el mismo exponente. Entonces ahí puedo tener 5 tercios de t elevado a 2 tercios. Ahí me queda más fácil. Entonces me va a quedar, de nuevo, puedo hacer la integral. Me va a quedar t cuadrado partido en 2 más, y ahora si integro esto, 2 tercios más 1 es 5 tercios. Entonces me va a quedar t elevado a 5 tercios. Y yo estaba multiplicando por 5 tercios y me va a quedar multiplicando por 3 partido en 5. Entonces puedo simplificar esto de acá. Me va a quedar t cuadrado partido en 2 de t más 5 de t elevado a 5 partido en 3 de -1 a 1. Entonces me va a quedar un medio más 1 menos eh, -1 al cuadrado partido en 2 más, eh, pero, sí, más -1 a los 5 tercios. Y esto al final me va a quedar un medio más 1 menos un medio más 1. Y eso me quedaría igual a simplemente 2. Y ahí estaría. Creo que acá la única, bueno, repasando, sacamos la parametrización, derivamos, utilizamos la definición y acá luego empezamos a trabajar nomás la integral y ahí llegamos al 2. ¿Sí? Mm, Voy a ser honesto. Me cuesta Mm, entender esto y me falta estudiar mm, esta materia. Pasa al siguiente ejercicio porque me explotó la cabeza al ver eso. Yo sé, ya de Ya. por sí el ejercicio de mutación es algo difícil para mí, pero Ujú, esto pasa al siguiente. ya. Porque Eh, me la pasaba preguntando, estaría interrumpiendo la clase y nos te quedaríamos estancados en este ujú. punto y no quiero eso. Yo creo, ya, voy a explicar una cosita y hacemos otra y yo creo que lo dejamos hasta ahí. Eso. Mm. Ya. Eh, Hay una cosa que se llama teorema fundamental de las integrales de línea, ¿ya? Que nos dice que si un campo es conservativo, que fue de hecho lo que nosotros probamos antes, si nosotros encontramos esa función potencial y conocemos el punto inicial y el punto final de la curva, podemos simplemente reescribir podemos llegar directamente al resultado. Y la integral de línea de esa curva, podemos ver esto acá, va a ser igual a la función potencial evaluada en el punto no le voy a poner X, le voy a poner en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Ya. Y eso nos daría directamente el resultado y de hecho es bastante cómodo de trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular esta parte de acá y vamos a usarlo parametrizando y también con el teorema. Ujú, ujú. Me duele la garganta. Ya, ya, entonces nos dan este campo
que dice que une los puntos 1, 1, 1 y 2, 3, 4. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar la parametrización. Entonces, sabemos que acá en verdad es simplemente ser como ingenioso, porque me sirve pensar que voy a tener un 1 sumando alguna multiplicación de t en cada coordenada, porque, por ejemplo, si yo elijo que el t vaya desde el 0, sé que efectivamente van a partir todas en el 1. Entonces, por ejemplo, puedo hacer que sea la primera 1 más t, la segunda 1 más 2t Ya. y la tercera 1 más 3t. Porque, por ejemplo, si yo evalúo, ahora, si yo digo que t va entre 0 y 1, me va a quedar que si es 0, voy a obtener 1,1,1. Y si es 1, voy a tener 1 más 1, que es 2. Voy a tener 1 más 2 por 1, que es 3. Y voy a tener 1 más 3 por 1, que Hola, se se me cortó la cayó. señal. Sí, Y justo te estaba hablando por WhatsApp para que cachara y todo, porque me imaginé que a lo mejor no. sí. Pero ¿hace cuánto se murió? Hace unos segundos, Ah, ya. no pasó ni un Ok. minuto. Ya, ya, No ya. es como que haya estado mucho tiempo así. Ya. No sé, demoró lo que me tardé en mandarte el mensaje. Te No. escribí en mandártelo y recién llegaste. Ya. A ver, espera. Entonces. Eh... Ah, sigo grabando. Ya, perfecto. Estaba viendo para orden. Ok. Ya, retomando, simplemente escribimos la parametrización y verificamos que fuera entre esos puntos. Entonces, ahora que encontramos la parametrización, lo podemos derivar. Me va a quedar 1, me va a quedar 2 y me va a quedar 3. Entonces, sabemos que esto va a ser de A por definición, de A a B, de F evaluado en R de T por la derivada. Entonces sabemos que va a ir de 0 a 1 del campo vectorial evaluado en la parametrización, que vamos a tener que va a ser 2 por X, es decir, 2 por la coordenada X, que es 1 más T, coma, se me pegó, ya, coma menos 2 por la coordenada Y, que es 1 más 2T, coma, 2 por 1 más 3T. 2 por 1 más 3T. Producto punto por la derivada, que es 1, o sea, 1,2 por la norma de la derivada. O sea, no la norma, la derivada nomás. Ya. Entonces, si yo trabajo esto un poquito, voy a simplemente multiplicar cada término para no tener tantos paréntesis. Me va a quedar 2 más 2t, menos 2, menos 4t, 2 más 6t. Producto punto 1 con 2,3. Entonces va a ser de 0 a 1 de 2 más 2t. Ahora empiezo a multiplicar por 2. Me va a quedar menos 4 menos 8t. Eh, ahora multiplico por 3. Me va a quedar más 2 por 3 6 más 18t. Y todo esto respecto a t. Entonces me queda, No entiendo, multiplicaste el 1,2,3 por el 2 más 2t, sí, pero uno tiene que multiplicar. Es el uno por el primer término, el 2 por el segundo y el tercero por el tercero. sí, Ya. sí. Quiero entender cómo se está Y multiplicación. sí, multipliqué así y lo fui sumando.
Guarda esa Eh, flecha porque lo voy a necesitar para cuando lea ujú, tus apuntes, por favor. ya, sí, ya. Entonces me queda ya 18 menos 8, quedan 10, me van a quedar 12 T y me quedan 6 menos 4 2 más 2 son 4 T. Entonces, si yo integro esto, me va a quedar 12 T cuadrado partido en 2 más 4T, que es lo mismo que tener 6T cuadrado más 4T. Esto evaluado en 0 y 1. Entonces me va a quedar 6 por 1 cuadrado más 4 por 1, que sería lo mismo que tener 10. Y no evalúo 0 porque me va a dar todo 0. Entonces ahí obtuve el valor eh, de la integral de línea parametrizándola. Ahora lo voy a hacer a través del teorema y se van a dar cuenta que en verdad a través del teorema es mucho más corto. Eh, ya, entonces el teorema nos decía que toda esa integral eh, va a ser igual a la parametrización evaluada en el punto final, o sea, la parametrización, a la función potencial que yo encuentre evaluada en el punto final menos a la función potencial evaluada en el punto inicial. Entonces, ya, lo primero es que yo tengo que encontrar esa función potencial. Y aquí tengo 2x menos 2y, 2x como menos 2y, como 2z. Ya. Entonces, voy a ir probando y voy a ir integrando. Ya, si yo integro esto, me va a quedar x cuadrado. En sí, claro, uno puede ir integrando, pero uno también puede ir pensando como, ah, uno también puede ir pensando como, ¿qué función al derivarla me va a dar eso? Entonces, si yo derivo, por ejemplo, x cuadrado respecto a x, me va a dar 2x. Ahora, si yo derivo y cuadrado, me va a dar menos 2y. Y si yo derivo más z cuadrado, me va a dar 2z. Perdón, ya volví, es que antes como que tocó la puerta de mi casa. Ah, ya, les va a dar 2z. Ahora, claro, yo estoy como integrando y derivando cada componente, pero ustedes cuando la analizan la función por completo, tienen que fijarse en que se cumpla eso y en que no vayan a repetir términos en sí necesariamente. Entonces, de por sí, esa ya es la función potencial. Entonces, yo puedo calcularlo como, además yo conozco el punto inicial y el punto final, porque el punto inicial es 1, 1, 1 y el punto final es 2, 3, 4. Entonces voy a tener eh, 2 elevado a 2 menos 3 elevado a 2 más 4 al cuadrado. Ahora menos la función potencial evaluada en el punto inicial, que sería 1, 1, 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1 más 1. Que si me simplifico esto, me va a quedar menos 1. Y me va a quedar 4 más 9 más 16 menos 1. Y al final eso también es 10. Y eso sería. Entonces, en resumen, también se puede calcular a través de la función potencial, que la gracia es que la función potencial es que es una función que al derivarla nos da el campo vectorial y acá sí uno puede ir integrando cada componente y también va a llegar, pero por lo general siempre las funciones potenciales son como cosas de integrar o de derivar muy simples, es decir, que uno puede ver como ya, esto es la derivada de qué cosa. Entonces, así de x cuadrado, esto de tal cosa.
y de tal cosa. Y así se llega. Y ahí estaría. Ay, Dios, muchas gracias.